Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Una vez que hemos visto las soluciones para los 20 problemas que quedaron planteados, vamos a hablar ya como tal de lo que es la potencia eléctrica. Esto es un repaso, una revisión de lo que ya hemos visto y ya hemos usado incluso en ejercicios, pero nos dice lo siguiente. Las cargas eléctricas se pueden clasificar en cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Esto ya lo hemos venido tratando, ya lo hemos venido hablando. Se denominan en función de sus características. Por ejemplo, un motor eléctrico es considerado una carga inductiva, pero internamente posee también una carga resistiva. Obviamente, al ser un conductor enrollado para formar una bobina, este conductor tiene tanto resistencia y al crear la bobina aparece la inductancia. Entonces, un motor como tal se constituye como una carga no solo inductiva, sino también resistiva. Obviamente, será predominante inductiva, pero también tiene su lado, su parte resistiva. Luego, si hablamos, por ejemplo, de un foco incandescente, estas serían cargas netamente resistivas. ¿Por qué? Porque sabemos que es un filamento de cobre por el cual pasa una corriente y este a su vez emite luz. Obviamente, aparte de emitir luz, también emite calor por el mismo principio de trabajo de funcionamiento. Otro ejemplo de una carga netamente resistiva eran los radiadores que vimos en los ejemplos de los ejercicios. Esos radiadores para calefacción también son cargas netamente resistivas. Luego, lo que son computadoras y elementos electrónicos se consideran como cargas netamente capacitivas, ¿sí? Tendríamos aquí un ejemplo general, muy genérico, de los tres tipos de carga que hemos venido empleando o usando. Todas estas cargas, al interactuar dentro de una instalación eléctrica, definen cómo se va a comportar dicha instalación. Y eso es lo que hemos venido hablando, e incluso cuando hicimos el ejercicio de corrección de factor de potencia, vimos de que el triángulo de potencia nos define cómo se comporta nuestra instalación. Si es predominante la potencia reactiva, si no hay potencia reactiva y demás. Luego, vamos a aclarar y diferenciar ciertos términos. Aquí importante, la potencia activa, cuando vimos los triángulos, tanto de impedancia como de potencia, lo vuelvo a poner acá, tenemos impedancia, resistencia y reactancia. La potencia activa hace referencia a la carga resistiva. Analicemos, el eje de las X está la potencia activa y coincide con la resistencia. Luego, la potencia reactiva está en el eje Y coincide con las cargas inductivas. En este caso puede ser inductivo, reactivo-inductivo, reactivo-capacitivo. Sería de esta forma, ¿sí? Entonces, tenemos ahí que la potencia activa está relacionada con las cargas resistivas y la potencia reactiva está relacionada con las reactancias. Y puede ser una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva. Y la potencia aparente, S, está relacionada o hace referencia a la suma vectorial de la potencia activa y reactiva. En otras palabras, es la interacción de P y Q para hallar S. Luego, adicional también hay que indicar que una máquina puede tener varias de estas características, como lo explicaba aquí en el motor. No solamente ser inductivo, sino también tener una parte resistiva. Por ejemplo, tenemos los siguientes casos. Por lo general, a nivel doméstico, se tiene una mayor cantidad de equipos electrónicos. Obviamente, en nuestras casas lo que más hay es televisores, computadoras, focos que son electrónicos. Entonces, la suma de todas estas cargas electrónicas van a dar de que nuestra instalación doméstica sea reactiva capacitiva. Obviamente nosotros no estamos midiendo esto a nivel doméstico, pero si lo hiciéramos nos daríamos cuenta este detalle, ¿no? Que es una predominante reactiva capacitiva. En una industria, a su vez, donde existen mayormente motores eléctricos, va a presentar un predominio para cargas reactivas inductivas, que es lo que hemos venido hablando en los problemas anteriores. Ahora, hablando de potencia eléctrica,
Los equipos encargados de medir estas y otras características eléctricas se llaman los denominados analizadores de red. Analizadores de red. Cuando vimos en su momento que les mostré una escala donde teníamos las corrientes que oscilaban sobre los 700, 800 amperios, ahí teníamos las corrientes trifásicas, cuando hablamos si era un sistema equilibrado o no, que explicábamos que ya eso tiene que usted tener en consideración la diferencia. Si hablamos de 700 o 800 amperios y hay una diferencia entre corrientes, por ejemplo, de 700 a 720 amperios, usted puede decir que es equilibrado. Pero si luego tiene una instalación donde tiene 30 amperios en una línea y en la otra tiene 10, aquí la diferencia es la misma, 20 amperios. Pero los niveles de corrientes no dan para que usted diga que esto es equilibrado. Aquí ya sería una instalación no equilibrada. Ojo, la diferencia es la misma, pero los niveles de medición no son los mismos. Eso ya lo explicamos en su momento. Quienes miden todas estas características son los llamados analizadores de red. Estos equipos nos dan un análisis a fondo de una carga o de una instalación. Esto es lo que yo le decía cuando hicimos corrección de factor de potencia. Usted no es que va a ir midiendo máquina por máquina para luego colocar ahí su banco de condensadores, ni mucho menos. Usted lo que coloca en la red es un analizador de red, ¿sí? Un analizador de red, el cual le va a dar la medición de todo lo que está ocurriendo aguas abajo en el sistema, ¿sí? Luego, un ejemplo del comportamiento de una instalación en función de sus cargas lo tenemos a continuación. Observe, tenemos aquí un plano donde tenemos lo que es la parte resistiva, la parte inductiva y la parte capacitiva. Veamos el comportamiento de una instalación en función de sus cargas. Primero coloco aquí un par de cargas que son netamente, ¿qué cosa? Resistivas, porque son focos incandescentes. ¿Qué ocurre? Bueno, aparece una potencia activa que va a ser igual a la potencia aparente. ¿Por qué? Primero, porque no hay potencia reactiva. Como no hay potencia reactiva, sabemos que el ángulo que se encuentra acá es cero. Por ende, como el ángulo es cero, P es igual a S. Si aumento dos foquitos adicionales, dos cargas resistivas más, lo que va a ocurrir es que va a crecer esa potencia activa y va a crecer esa potencia aparente. Pero ojo, se mantiene en el plano resistivo, porque no hay potencia ni cargas reactivas. Ahora, si a este sistema de 4 cargas resistivas le agregamos un par de motores, ¿qué va a ocurrir? Va a aparecer la potencia reactiva. ¿Pero qué? Reactiva e inductiva, porque recuerden que estamos hablando de motores. Entonces, aparece hacia arriba la potencia reactiva e inductiva y aquí ya se forma la aparente, distinta de la activa. Aquí, ojo, aquí la potencia activa ya es distinta de la potencia aparente. Mucho cuidado ahí. Entonces, si ahora a este sistema que tiene una potencia reactiva inductiva le agregamos en su mayoría componentes electrónicos, obviamente hablamos aquí ya de una industria donde hay oficinas, bases de datos en sus computadoras, servidores y demás, cámaras de vigilancia y todo esto, pues aparece la carga capacitiva. Y lo que va a ocurrir es que incluso puede llegar a cambiar de sentido la potencia reactiva. Y recuerde que eso les comentaba hace unas sesiones atrás, la potencia reactiva puede ser positiva o puede ser negativa. Tiene signo, ojo ahí, porque si apunta hacia arriba, obviamente será positiva y si apunta hacia abajo será obviamente negativa. De ahí, P y S serán positivas. Entonces, mucho ojo con ese detalle, con la potencia reactiva. Entonces, esto sería netamente resistivo, resistivo, inductivo, y aquí ya tenemos resistivo, inductivo, capacitivo, que es lo que hemos venido revisando. Cargas R, RL y RLC. ¿Sí? Ese es el comportamiento de una instalación en función de sus cargas. Obviamente, solo analizando el comportamiento inductivo, capacitivo y resistivo. Ahora, hablando también de potencia eléctrica, en una instalación están presentes distintas potencias. Ya hablábamos de que hay activa, reactiva y aparente. Sabemos que, por ejemplo, los transformadores nos hablan de aparente. En lo que es motores nos hablan de activa. Entonces,
vamos a hablar de sus unidades, aunque ya las venimos revisando. Tenemos potencia activa, hablamos de que la unidad es el vatio, potencia reactiva, el voltiamperio reactivo, y la aparente, el voltiamperio. El símbolo, tenemos aquí el vatio o el watt con la W, voltiamperio reactivo, ojo ahí, VAR, y voltamperio VA. Y luego la representación, y esto es lo que le he venido diciendo, esto usted tiene que ya manejarlo muy fluido, saber cuál es activo, reactivo y aparente, las unidades, el símbolo y cómo se representa, cuál es P, cuál es Q y cuál es S. Ahí le dejo un poquito para que refresque la memoria. Luego, con el triángulo de potencias, que ya lo hemos venido también utilizando, podemos relacionar cada una de estas potencias. Observe el ejemplo que nos plantea la diapositiva. Nos dice, se tiene una instalación eléctrica con la siguiente característica: potencia activa 2.5 kilovatios y una potencia reactiva de 0,8 kilovoltamperios reactivos. ¿Qué me puede pedir rápidamente acá? Bueno, ¿cuál será la potencia aparente y cuál será el factor de potencia en el sistema? Este tipo de ejercicios ya lo podemos desarrollar porque ya hemos visto tanto el triángulo de potencias S, P y Q. Sabemos que aquí hay un ángulo, que ese es el coseno del ángulo, el factor de potencia. Y también ya hemos visto o hemos analizado las funciones trigonométricas. Seno del ángulo en función a este triángulo es Q sobre S. Coseno del ángulo en función a este ángulo es P sobre S. Y tangente del ángulo es igual a Q sobre P. Ahí tenemos todas las herramientas necesarias para resolver este tipo de ejercicios. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.